El herrero legendario golpea de nuevo. Disfruta con nosotros una semana más del capítulo que han publicado esta semana, ponte cómodo, prepara unos aperitivos, y comenzamos con el vídeo. En la posada del barón Bruno, la mano derecha de Stein razona que en el campo de batalla no existe la palabra absoluto. Esa es la verdad de la guerra, y la norma fundamental de un comandante. Mientras un numeroso grupo de soldados entra en la sala, el barón afirma en su mente que únicamente un nacido con sangre real puede hacer que la espada de un noble se someta. Y por esta misma razón, Bruno aún no es capaz de aceptar a Grid como su verdadero rey. Nuestro protagonista comenta que sus vestimentas no parecen ser las apropiadas, ya que esto debía ser un interrogatorio después de todo. Decide que se equipará prendas más formales. Saca su corona luz sagrada y espada del gran señor, mientras que el sistema informa de que sus estadísticas de majestuosidad son extremadamente altas y abruman a su oponente. Los soldados de la casa de Bruno comienzan a temblar ante la intensa presencia de su majestad, mientras el herrero menciona que Fátima definitivamente visitó este lugar. El barón Bruno no es capaz de comprender de dónde rayos sacó esta majestuosidad tan abrumadora. Grid cruza por el lado del barón, mencionando que el dueño de la mansión confirmó que Fátima dejó el lugar tras entregar su pedido. Por su parte, Bruno siente que esta no es el aura de aquellos nobles gordos y fuera de forma contra los que ha luchado incontables veces, sino que Grid posee el aura de un guerrero que se ha forjado a sí mismo durante años. El herrero se para firme frente a los soldados para preguntarles dónde fue exactamente que desapareció Fátima. Bruno aprieta sus dientes sin entender por qué debería un líder rebelde luchar contra un rey al que no debería ni reconocer. El barón no es capaz de soportar la presión y revela que sus hombres tan solo siguieron sus órdenes imprudentes. Ofrecerá su vida y la lista de los miembros rebeldes, así que ruega para que Grid perdone a sus soldados. Grid no puede asimilar esta información, y le pregunta al barón de qué sinsentidos está hablando de repente. Bruno responde que no hay necesidad de investigar más, ya que no quiere ensuciar más las manos de su alteza. El noble cae de rodillas, deseando únicamente que su majestad sea capaz de alcanzar la nación que desea. El herrero legendario sigue sin entender qué rayos acaba de suceder, pero una ventana del sistema le felicita por haber encontrado y ejecutado al conde Bruno, quien era el líder de la alianza que está en contra de Grid. Y al fijarse mejor, Grid descubre que el tipo decidió darse de baja a sí mismo, para no seguir humillándose frente a quien debía ver como alguien inferior. El sistema informa al herrero de que obtuvo algunos objetos, entre los cuales se encuentran una lista de los miembros de la alianza que está en contra de Grid, un anillo de noble terco, y un látigo de noble terco. El protagonista sigue sin poder asimilar qué rayos ocurrió en este instante tan breve. Una ventana informa de que los soldados de Bruno ahora siguen al protagonista. Lo admiran y respetan por su forma de haber ejecutado al barón sin derramar una sola gota de sangre inocente. De repente llega el duque Stein al lugar, gritando que las pruebas confirman que el conde Bruno encarceló a Fátima. El duque jamás imaginó que habría un traidor entre sus subordinados y se arrodilla frente a Grid, rogando que lo castigue. El menso herrero legendario sigue sin entender qué es lo que ha pasado, pero ahora que lo menciona su suegro, nota que en los objetos hay algo que habla sobre una alianza que está en contra suya. Grid nos cuenta que él había venido a buscar únicamente a una persona desaparecida, pero acabó encontrando a un líder rebelde. Esto es demasiado confuso para él, así que prefiere ver primero cómo está el sastre llamado Fátima. Mientras sucedía todo esto, nos transportamos a las oficinas centrales del Grupo S.A., donde alguien está impresionado por la suerte de Grid. Solo fue a aprender a confeccionar ropa interior, pero consiguió que los rebeldes se aniquilaran a sí mismos. El desarrollador principal Lim pregunta para saber la opinión de la gerente Yun Nari, y esta última responde que normalmente la misión de Fátima aparece por casualidad en Frontier una vez que la herrería alcanza cierto nivel, pero Grid resultó ser un rey, y pudo obtener consejos de Styx, con quien tiene la afinidad al máximo y por tanto se encontró con la alianza rebelde. Fue la combinación perfecta para conseguir el mejor resultado. El desarrollador Lim añade que además de eso, pudo conseguir a Piaro, se conectó con Kraugel, conoció el archipiélago de Beam y reclutó al sabio Styx. Grid es alguien capaz de hacer que la casualidad misma sea algo con lo que el sistema Morpheus tenga dificultades para predecir. A la mente del presidente vienen las personalidades de Grid, Kraugel y Agnus. Incluso dentro de los 5 milagros de Satisfy, estos 3 jugadores lo hacen considerar la existencia de un destino, a pesar de que él es un científico.
El desarrollador Lim siente verdadera curiosidad por saber a quién le estará prestando atención Morpheus. El sistema responde que no se está centrando en una persona específica, sino que se enfoca en monitorear el flujo de información, los acontecimientos importantes y las tendencias a gran escala, pero no selecciona a individuos concretos. El desarrollador en realidad no esperaba una respuesta seria. Es entonces que la historia regresa junto a nuestro protagonista, donde Grid entiende que Fátima debió haber pasado por algo terrible. El joven sastre nunca imaginó que su majestad salvaría personalmente a un humilde plebeyo como él, y promete que retribuirá esta gracia por el resto de su vida. Grid parece haber entendido que Bruno estaba intentando coaccionar a Fátima como líder rebelde para obtener fondos. El herrero ha descubierto que la chispa de la alianza que está en contra suya aún no se ha extinguido, pero gracias a este incidente ha sido advertido. El duque Stein se inclina para agradecer la misericordia de su majestad al cubrir su negligencia. Usando esto como precedente, propone erradicar completamente a los rebeldes. Fijándose bien, el protagonista nota que este sastre parece haber sido torturado durante bastante tiempo. Las heridas infligidas a los débiles por los fuertes son iguales en todas partes, y el herrero no puede permitir estas injusticias en su reino. Sacando una de sus preciadas pociones, el protagonista le pide a Fátima que se la beba para recuperarse, pero a cambio, quiere recibir el método de confección de ropa interior. Al recibir algo tan preciado directamente de su majestad, el joven sastre jura que lo atesorará como una reliquia familiar durante generaciones. El protagonista le pide que no lo haga, y que únicamente se lo beba, pues necesita que el chico se mantenga vivo para que le enseñe los métodos de producción. Uno de los soldados exige que hagan caso a su majestad y se tomen la medicina inmediatamente, así que el joven Fátima no tiene más remedio que bebérsela. Nada más ingerir la poción, el chico siente que sus heridas se están curando, sorprendiéndose por la velocidad. El guardia le aconseja al joven quejarse menos y escuchar a su majestad. Fátima responde afirmativamente, pero el guardia le exige poner más espíritu, haciendo que el chico eleve más su voz. De fondo, el protagonista confirma que los soldados de Bruno tienen una disciplina férrea y están al nivel 250. Si los deja al cuidado de Asmofel, Grid cree que los chicos podrían desarrollarse bien. Será una gran inversión para el futuro de la nación Overgeared. La historia continúa un poco más tarde en la tranquila ciudad de Frontier. Grid se encuentra en el taller de sastrería de Fátima y observa todo a su alrededor. Es capaz de identificar un fuerte olor a cuero, y a diferencia de una herrería, es muy silencioso. Supone que ha de necesitarse una concentración tremenda para cortar tela y cuero con tanta precisión. Grid elogia al joven por tener un taller impresionante, pero cree que ya es hora de aprender los métodos de artesanía. Sabe que será difícil, pero confía en sí mismo, ya que ha entrenado sus manos y concentración a través de innumerables horas de trabajo manual. Por su lado, Fátima entiende que Grid puede estar orgulloso de ser un herrero legendario, pero la tela y el cuero son igual de difíciles de manejar que el metal, y la confección de ropa interior requiere habilidades de sastrería intermedias de nivel alto. El sastre lamenta tener que devolver la gracia de su majestad con decepción, y revela que Grid tiene justo detrás suya los métodos de confección de ropa interior que él creó. El sistema informa al protagonista de que Fátima está intentando enseñarle el método intermedio de confección de ropa interior. El herrero legendario no se lo piensa dos veces, y toma uno de los documentos de manera casi inmediata. Para aprender el método intermedio de confección de ropa interior, el protagonista necesita al menos 2000 puntos de destreza, y actualmente posee unos 3487 puntos de destreza. Consigue completar exitosamente la misión de reclamar nuevos métodos de confección, por lo que el protagonista sube 2 niveles. Debido a los efectos de sus títulos de Gran Mago y Primer Rey, obtiene 28 puntos extra de estadísticas. Al completar esta primera etapa, la misión se enlaza con la siguiente misión de recolectar nuevos métodos de confección. Al comprender completamente el método intermedio de confección de ropa interior, Grid aprende naturalmente la sastrería intermedia de nivel 8. Completa exitosamente la misión de reunir métodos de confección, así que sube otros 2 niveles más. Debido a los efectos de su segunda clase y título, Grid obtiene otros 28 puntos más de estadística. La siguiente misión que se enlaza es entrenar las habilidades de sastrería. Si el protagonista alcanza el nivel de combinar la herrería y la sastrería, sus fundamentos como herrero se expandirán exponencialmente. Pero la brecha entre la sastrería intermedia y la herrería legendaria es demasiado grande,
lo que dificulta el uso efectivo de la sastrería. Grid debe entrenar su habilidad de sastrería. La condición para completar la misión es subir la sastrería a maestro avanzado, y como recompensas recibirá 6 niveles, además de desbloquear la sastrería artesanal. Al ver todo esto, nuestro protagonista deja escapar un grito que inquieta al joven Fátima. El muchacho no sabe qué le sucedió repentinamente a su majestad, mientras que Grid parece estar sumamente sorprendido. Pensó que esta misión de clase sería sencilla por cómo estaba avanzando, pero no puede creer que estén obligando a que un herrero domine la sastrería. Se lleva las manos a la cabeza, completamente furioso, cuestionándose cuántas prendas de ropa deberá hacer para dominar la sastrería. Maldice esta misión de clase porque no parece que vaya a tener fin. Por su parte, Fátima cree que entender la necesidad de ajustes después de confeccionar ropa interior es natural, pero le sorprende que su majestad pudiera comprender todo el concepto con tan solo leerlo una vez. El chico comienza a pensar que Grid podría ser un dios. Pero inmediatamente después de esta escena, nos encontramos con un extraño batido de la vida real. Yerim expresa que estas bebidas son muy lindas e incluso hacen colaboraciones con una hamburguesería. De fondo, Sege considera que su amiga está siendo muy insistente. Yerim añade que al principio se preguntaba quién comería algo tan propio de un anciano, pero luego le dijeron que Grid lo tomaba. Al descubrir que nuestro protagonista consume este tipo de productos, el jugador Hao se levanta repentinamente, sobresaltado. Hace entrega de su tarjeta de crédito y ruega que le compren 30 unidades más para llevar. Era la máxima estrella de China, pero después de conocer a Grid y Kraugel, su obsesión con el orgullo había desaparecido. Había cambiado la competitividad que lo caracterizaba por admiración, y las chicas se sorprenden por este repentino cambio de actitud del joven. El jugador Hao estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que lo hiciera más fuerte, pero las chicas opinan que está yendo demasiado lejos. Después de esto, la historia continúa en el edificio de nuestro protagonista. Grid sale de su cápsula y se siente sumamente mareado. Cree que jugar en exceso realmente arruina su vida diaria. El día de hoy hizo un gran avance subiendo 7 rangos y 4 niveles, pero siente que su energía está completamente agotada. Decide disfrutar de un buen botín después de jugar, y razona que el verdadero poder de una clase legendaria no se desbloqueará hasta que se complete esta misión de clase. Dominar la sastrería le llevará una eternidad, y no tiene ni idea de cuándo terminará esta misión de clase. Grid supone que fabricar ropa interior para todos lo ayudará a avanzar, y ya que ha llegado a este punto, lo considerará una manera de potenciar a sus ciudadanos, y lo tomará con calma. Los pensamientos de Grid son interrumpidos por la aparición de su hermana, quien se alegra de que ya haya salido de la cápsula, y le informa de que el jugador Hao estaba esperándolo en la cafetería del primer piso. Al escuchar esto, Grid menciona que si lo vio, debería haberlo traído, ya que podría atraer una gran multitud y al final lo acabarán culpando a él. See responde que no puede simplemente traer a alguien que no conoce bien. Grid cree que no hubiera pasado nada, y su hermana supone que tiene razón, puesto que tienen a un gran guardaespaldas de confianza en el edificio. Con ello nos dirigimos a los pasillos del edificio, donde el guardaespaldas Tun saluda a Grid, informando de que Hao está aquí, así que él lo acompañará. Grid saluda al tipo, mencionando haber escuchado que Tun otra vez tuvo problemas con los turistas que visitan el edificio. El exmafioso cuenta que el día de hoy tuvo 10 discusiones con turistas y ganó 4 de ellas. Aparentemente el tipo disfruta ganar las discusiones, pero hay otras ocasiones con personas mayores en las que no tiene más remedio que aceptar la derrota. Grid entiende que el tipo ha estado trabajando duro. Tun no sabe la razón por la que Hao está aquí, pero informa de que es un experto en artes marciales, así que Grid debe tener cuidado. El protagonista no cree que vaya a ser un problema, y le pregunta cómo va su trabajo como señor de Bairán, después de que Jisuka le cediera el rol. Tun responde que desde que los herreros se mudaron a Reinhardt, los ingresos fiscales disminuyeron, pero la reconstrucción de la postguerra ya está terminada, además de que la afluencia de jugadores es alta. El nivel promedio de los soldados ahora es superior a 100. El protagonista se sorprende de que una zona inicial ya haya avanzado tan rápido. Tun explica que el pueblo creció junto a los jugadores, y algunas misiones para conseguir los objetos del conjunto de Grid pasan por Bairán. El herrero legendario recuenta que por el momento solo se han entregado 23 armas y 5 guanteletes del conjunto de Grid. Esto quiere decir que únicamente 5 jugadores han conseguido llegar a la sexta etapa de la cadena de misiones, y comienza a preguntarse si hizo las misiones demasiado complejas. Tun cree que de esta manera es perfecto, ya que la pasión de los nuevos jugadores está fortaleciendo al reino Overgeared. Todo el mundo está contando con Grid.
El protagonista revela algo avergonzado que actualmente solo está enfocado en la fabricación de ropa interior, lo cual desconcierta un poco al guardaespaldas. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.